Le quitan la vida a un joven en gasolinera de San Juan. Un crimen violento fue reportado a eso de las 9:08 de la noche de ayer, martes, hechos ocurridos en la avenida Roberto H. Todd, cerca de una gasolinera, en San Juan. Según se informó, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena, hallaron un vehículo con múltiples impactos de bala. La víctima, identificado por un familiar como Alex Samuel Rodríguez, de 19 años de edad, había sido transportado en un vehículo privado hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde perdió la vida, mientras recibía asistencia médica. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Cristian Castro Maza, se hicieron cargo de la investigación. Mientras que a un conocido comerciante le quitaron la vida en San Lorenzo. Al conocido comerciante, Luis Ángel Figueroa, dueño del popular establecimiento El Negocio de Pa Sport Bar and Restaurant, en el barrio Quebrada Arenas, le quitaron la vida, a eso de las 11:23 de la noche de ayer martes, cuando transitaba en su guagua, por la carretera PR 203, desvío al Expreso Chayán, en San Lorenzo. Varios individuos, que viajaban en un automóvil, se detuvieron y abrieron fuego, quitándole la vida en el acto al comerciante de 43 años. Se indicó que una mujer de 34 años, que lo acompañaba, resultó herida y fue llevada a un hospital en el área metropolitana. Agentes de la policía continúan con la investigación. Fue ingresado a prisión un joven de Sabana Grande, por presuntamente haber agredido a su expareja. Durante la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez, diligenciaron una orden de arresto contra un hombre, por las violaciones a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica, artículo 3.1 y 3.2 maltrato físico y psicológico, con una fianza de $200,000, expedida por la juez Noricelis Rosado, del Tribunal de Mayagüez. Se arrestó a Joshua González Ayala, de 24 años de edad, por hechos ocurridos el 17 de enero de 2025, en Sabana Grande, donde éste agredió con las manos, en diferentes partes del cuerpo a su expareja. El mismo fue llevado ante el juez Luis Padilla Galeano, quien le leyó las advertencias de ley y ordenó su ingreso, al no prestar la fianza impuesta. Este fue ingresado en el complejo correccional de Ponce, hasta el día de la vista preliminar. Fueron radicados cargos contra 4 jóvenes, por sustancias controladas. Agentes de la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales del área de Arecibo, junto al Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales por violación a la ley de sustancias controladas, en la tarde de ayer martes, contra 4 personas. De acuerdo a la información, para la fecha del 20 de enero de 2025, en el residencial Bella Vista en Arecibo, Brian Hernández López, de 25 años, y vecino de Camuy, fue arrestado y se ocupó múltiples sustancias controladas y $103 en efectivo. En la barriada El Cerro Gandía, en Manatí, se arrestó a Jovan Ortiz Colón, de 20 años, vecino de Orocovis, se ocupó múltiples sustancias controladas y $153 en efectivo. En adición poseía una orden de arresto por desacato al tribunal. En el residencial Agustín Ruiz Miranda, en Atillo, se arrestó a 2 personas, Charlie Soto, de 33 años, y vecino de Atillo, a este se le ocuparon múltiples sustancias controladas, y $118 en efectivo, y Juan Santana Hernández, 22 años, y vecino de Quebradillas, se ocupó, conteniendo sustancias controladas, y $16 en efectivo, esto tras un plan de trabajo de vigilancia y arrestos. En el área policíaca de Arecibo. Los agentes de la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales de Arecibo consultaron los casos con los fiscales Evelyn Trinidad Marchau y Ismael Ortiz,
quienes radicaron varios cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas. La prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de evaluar la misma, encontró causa para arresto contra Hernández López, y le señaló una fianza de $75,000, y a Santana Hernández le señaló una fianza de $100, ambos la prestaron. A Charly Soto le fijó una fianza de $300,000, y a Ortiz Colón le señaló una fianza de $6,000, al no prestar la fianza impuesta. Ambos fueron ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón. Fueron radicados cargos contra un sujeto de Toa Baja, por haber sometido a su pareja a un patrón de maltrato físico y psicológico. Agentes, adscritos al negociado de inteligencia y arrestos especiales de la Policía de Puerto Rico, del área de Bayamón, llevaron a cabo el arresto de Micael López Figueroa, de 27 años, y residente en Toa Baja, contra quien pesaba una orden por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, al cometer maltrato, artículo 3.1, en hechos ocurridos el pasado sábado, en una residencia que ubica en el barrio Candelarias, en Toa Baja. De acuerdo a la información, López Figueroa, sometido a la víctima a un patrón de maltrato físico y psicológico. El agente, Carlos Pérez, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, consultó el caso con el fiscal, Josué Padilla, quien determinó radicar lo antes descrito, siendo llevado la prueba ante el juez, Juan Portel, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en el delito, señalándole una fianza de $40,000, y expidiendo así la orden de arresto en su contra. En el día de ayer, López Figueroa fue llevado ante la juez, Vanessa Méndez, quien diligenció la orden de arresto. Posteriormente fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la fianza impuesta. Y fueron radicados cargos contra un hombre, por agredir a su pareja en el pueblo de Gurabo. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, del área de Caguas, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por parte de la Fiscalía, en contra de Guillermo Quiñones Sierra, de 54 años de edad, y residente en Gurabo, por hechos ocurridos el 28 de abril de 2024, cuando se alegó que éste agredió con sus manos a su pareja. Este caso fue consultado con la fiscal, Dailu Rivera, quien instruyó la radicación de un cargo por violación al artículo 3.1, maltrato, de la Ley 54, y posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez, Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto. Al imputado se le impuso una fianza de $20,000, la cual pudo prestar, mediante fiador privado, siendo fichado, y dejado en libertad provisional con supervisión electrónica, hasta la vista preliminar, pautada para el 3 de febrero de 2025. La agente, Liliana Ortiz, bajo la supervisión del teniente Ángel Martínez, estuvo a cargo de la investigación. El mismo fue llevado ante el juez, Luis Padilla Galeano, quien le leyó las advertencias de ley, y ordenó su ingreso, al no prestar la fianza impuesta. Este fue ingresado en el Complejo Correccional de Ponce, hasta el día de la vista preliminar.